es pobre porque quiere. Es que depende del contexto. Depende del contexto. Es que se puede cambiar de contexto cambia, pues es como que tienes diferentes significados de esa frase. Analicemos varios contextos. O sea, vamos a analizar, por ejemplo, el de la. Por ejemplo, vamos a ponerlo como en versus, ¿cierto? Entonces, el extremismo, lo llamamos el extremista. El de la posición súper privilegiada, país primermundista, todas las putas oportunidades. Por ejemplo, Nueva York. A un neoyorquino. Bueno, no nos vamos a probar ese tema, pero digamos a personas como nosotros, marico, que venimos de un país subdesarrollado, con pocas oportunidades, en crisis, dictadura, ¿me entiendes? Entonces, o sea, pongámoslo en el contexto, o sea, que tu ubicación geográfica dictamine el futuro o los resultados que vas a tener en tu vida, marico, es una puta mierda, güey. Porque es que tú no eliges dónde nacer, güey. Claro, es como que no, yo voy a nacer acá, no, marico, tú naciste ahí, ya, marico, naciste por ejemplo, nacimos en Venezuela, ya estamos como que en modo veterano de la vida, sí. Nacimos como que en modo leyenda. Modo Dios no te quiso. Sí, ya modo leyenda, güey. Si haces algo con tu vida aquí, marico, ya eres Dios, güey. Pero, o sea, tú consideras, o sea, es que, ¿cómo tú coges ese tipo de cosas? En el sentido de que tú consideras que una persona en ese tipo de dificultades puede salir adelante o no va a poder llegar al potencial que podría llegar estando en el cual pudo haber crecido estando en un país más desarrollado. O sea, hay una diferencia tan significativa en las oportunidades que ve una persona en uno de estos países a una persona que... Es que en ese caso influyen muchas cosas y vamos a dejar aparte tomando en cuenta que por ejemplo la educación en Venezuela, por ejemplo, es gratis, la salud también es gratis, en estos otros países tampoco no es gratis, pero es mejor. En tal caso del de Venezuela, la educación de Venezuela a mí no me gusta. Yo como que sí me he tomado el tiempo de analizar la educación de Venezuela y sí se puede mejorar en muchas cosas y a mí no me gusta la educación de Venezuela. Estoy en contra de la educación de Venezuela, el tipo de educación del perro. Ahora, lo que iba a decir era que dejando, por ejemplo, estamos hablando del pobre es pobre porque quiere y pusimos ese extremo de un neoyorquino contra un venezolano que caraqueño ahí, de la capital. No, así. De la capital. Sí. Bueno, de la capital. Digamos Petare, eso el que nació en Petare, ese tiene pocas posibilidades. No es Vamos tanto a tratar de equipararlo a un tipo que nació en el Bronx, que también es un barrio heavy de allá de Estados Unidos. O sea, podemos ponerlo en esa línea. Más que todo es porque te arropa la calle. Ahí más que todo lo que influye es la educación de los padres y la cultura del país. Porque no es tanto la educación, ahí no tiene nada que ver que, por ejemplo, si tus padres tienen dinero o no tienen dinero, sino que más que todo es la cultura del país y la educación que te dan tus padres. Porque si te dan buena educación de niño pero no tienen dinero, ya tú sabes pensar y vas buscando tus cosas tú solo. No, y la cultura de emprendimiento que tiene un país como Estados Unidos también. Exacto, o sea, es que la cultura es lo que tiene que ver. La misma cultura, o sea, esto no lo digo yo y no me lo saco de las nalgas. De hecho hay estadísticas que le preguntan a estudiantes, creo que de un instituto en español, que quieren ser ellos de grandes, qué cargo quisieran tener, y ellos básicamente la mayoría responde que quieren tener un cargo en el gobierno, ¿cierto? Entonces hacen este mismo experimento en una escuela de Estados Unidos y la mayoría, bueno, creo que todos los estudiantes dicen que quieren ser emprendedores. Más de un 70% dice que quieren ser emprendedores. Entonces ahí entramos también en un área de como que la cultura del país es muy importante para esas cosas. Obviamente, y también dónde quieres estar tú, pues, o sea, obviamente yo no quiero estar en un sitio en donde hay personas conformistas que solo quieren un cargo y ya, a cambio de una gente que si quiere arriesgarse y ofrecer una propuesta diferente a lo que se está viendo, a lo cual se resume, exacto, a lo cual se resume a innovar. Entonces, una conclusión, digamos que más acertada en cuestión de que esos dos casos vendría diciendo que creo que los dos tendrían las mismas oportunidades en cuestión de la educación familiar, pero ya por la cultural de Estados Unidos promueve mucho el emprendimiento, mientras que en Venezuela
Lo Claro. que es todo lo Y contrario. también- Allá te dicen, no, que voy a empezar un y la negocio. di- No, cierra eso y no la- te va a dar. Y la diferencia de sueldo, que por ejemplo tú trabajas en un McDonald's allá, marico, y te puedes comprar tu camioneta, tu mierda. A cambio en Venezuela, marico, o en el país que estamos ahora mismo también, o sea, es muy complicado, marico. O sea, el poder adquisitivo también para Sí. tú poder emprender, o sea, es heavy. Sí, es demasiado difícil. Entonces, total que no puedes controlar eso. Ya tendrías que, por ejemplo, para subir o emprender, tendrías que irte de Venezuela. ¿Y Tendrías cómo? que salir de ahí. Pero, ¿qué pasarías en el contexto? Sí puede emprender ese venezolano, pero tendría que salir de ahí, tenía que buscar sus propias maneras en otro lugar. Pero, ¿qué pasaría en el contexto de qué tal si los dos viven en la misma zona? Estudiaron en el mismo liceo, tuvieron la misma educación, y uno surge y el otro no. Veremos. ¿Qué pasa ahí? La única diferencia de la que hemos hablado ahí, marico, que veo que hay, sería la diferencia de crianza de los padres. ¿Me entiendes? Obviamente, o sea, ahí tú tienes que analizar, o sea, tu papá te apoyó, no te apoyó, qué tal cosa, este sí te apoyó, no te apoyó, te pateó el culo, X vaina, ¿me entiendes? Es un tema al cual que hay que analizar. Porque es que también hay que tener en cuenta, marico, la capacidad de cada individuo cognitivamente, pues, porque obviamente, o sea, quizás alguien en esos extremos, weón, de dificultad, porque la necesidad y la necesidad es la madre de las invenciones, Sí. tenga un déjà vu, bueno, no un déjà vu, no, una eureka, un momento de brillantez, weón, en el que toma una decisión, el cual cambia el rumbo de ese destino, marico, que tiene, en el cual va a ser pobre, ¿me entiendes? En cambio, y el otro no lo ve, por X o Y razón. Sí, pero una de las cosas es, por ejemplo, la necesidad. Porque la necesidad también es lo que nos mueve a nosotros. Oh, necesito esto, o me hace falta esto y lo quiero, y cómo podría conseguirlo. Y tú te empiezas a preguntar, ¿cómo puedo conseguir esta cosa? ¿Cómo puedo conseguir esto Exacto. otro? Entonces, el poder de intelectual de nosotros mismos, cuando somos pequeños o cuando vamos desarrollándonos nuestra intelectualidad, nosotros, una de las cosas más importantes es el cuestionamiento. Que nosotros nos empezamos a preguntar, ¿por qué este tiene lo que tiene y yo no puedo tener eso? O sea, ¿cómo puedo conseguir eso? Y ahí tú te vas preguntando,